del promotor, que es como lo que está ahí al lado del gen. Esos son los colores. Los símbolos son la señal que viene de afuera. Y lo que pueden ver es que la señal de duración, modulada por duración, yo lo que estoy haciendo acá es intentando mejorar la señal. Para una modulación, se estoy diciendo los parámetros del promotor para que sean buenas las señales para un tipo de... para una señal de un tipo de modulación y que sean malas para una señal de un tipo de modulación diferente. Entonces, está intentado crear un promotor, por ejemplo, que sea muy bueno para transmitir información modulada por duración, pero que sea muy mala para transmitir información modulada por amplitud. Y lo que pueden ver es que en realidad el punto no se modifica. El circulito. La duración siempre, más o menos, o sea, los promotores en general, más o menos van a estar transmitiendo la misma cantidad de información transmitida por duración. El sistema es mucho más sensible a la modulación por frecuencia, por eso son pulsitos cortos, entonces es más fácil por ejemplo, es más fácil de filtrar con un timescale lento. Si vos tenés un pulso largo, siempre te conviene tener un timescale rápido, pero si tenés pulsitos cortos, es mucho más importante tener un timescale rápido, que respondan rápidamente. Entonces, yo lo que voy a poder hacer es crear promotores que sean buenos para duración y malos para frecuencia. Yo no voy a poder hacer lo contrario. No voy a poder hacer malos para duración. La amplitud pasa algo más o menos intermedio. Pero duración es como muy robusto. Los promotores son muy robustos a la modulación por duración. Entonces, yo voy a poder hacer un promotor que sea bueno para duración y muy malo para frecuencia, pero no lo contrario. Si yo hago uno bueno para frecuencia, es muy difícil hacer que sea malo para la modulación por duración. En otras palabras, dentro del marco de lo que yo había explicado, si la señal que está viniendo está modulada por duración, se van a aprender estos dos genes. Pero si está modulada por frecuencia, se va a aprender solo este. Es como si prender, en realidad no estrictamente prender lo que yo acá estoy detectando. De lo que yo estoy hablando es que pueda ser sensible a, de todos modos es porque se están prendiendo. Porque el problema es principalmente el tema del timescale. En otras palabras, si la célula tiene hambre, vas a ver que tiene hambre. Si la célula tiene sed, puede que crea que tiene hambre. Dentro de este modelo ultra simplificado. En una dirección funciona, en la otra no. Dentro de este modelo super simplificado. Y es muy interesante porque coincide con los datos experimentales del grupo de Hershey. Lo que estoy graficando acá es lo siguiente. Acá estoy modulando, ven, por amplitud, y acá por, yo no, esto lo hizo el grupo de Hershey, y acá por frecuencia, muchos pulsitos, pocos pulsos. Pulso de amplitud baja, pulso de amplitud alta. Y acá estoy viendo el output. Y estos son distintos genes, ¿ven? Entonces, este gen es el HXK1, tiene que ver con la escasez de glucosa, debería ser sensible a la frecuencia. No a la amplitud, a la frecuencia. Este que es el del estrés osmótico, debería ser sensible a la duración en realidad, pero duración y amplitud se parecen. No debería ser sensible a la frecuencia. Y es un poco lo que pasa. Lo que pasa es que efectivamente los de escasez de glucosa transmiten información más o menos parecido, no importa si es modulación por amplitud o frecuencia. Un poco lo que yo había mencionado previamente. Pero los de las frecuencias están pudiendo ser filtrados. Están pudiendo ser filtrados acá. Cuando yo te mandé una señal con pulsitos cortos. Y en efecto la información es menor, ¿ven? 0,52 es menor que 1,21. Lo que es interesante de esto es que el grupo Hershey mutó a este gen y lograron transmitir más información por amplitud. Lo cual es hasta cierto punto sorpresivo, porque bueno, había cierta creencia de que quizás
los promotores están intentando maximizar la información transmitida, la vida real está intentando maximizar la información transmitida por amplitud. Por todo, digo, está intentando maximizar la información transmitida. Pero ¿cuál es el problema? Sí, mejoró un poquitito la información transmitida por amplitud, pero me creció enormemente la información transmitida por frecuencia. Dejaron de ser selectivos. ¿Esa mutación qué cambia? ¿El KD y el N qué cambia? Aumenta el número de sitios de... Sí, no recuerdo. Porque había dos mutaciones originalmente, la mutación NAR pasa a 3 sitios, la mutación molecular pasa a 4 sitios. Ahí va. ¿Eh? Sí, también. Sí. De todos modos, por supuesto, sí, supongo que sería, esto en sí sería no, me parece que sería la cadena más que el N, ¿no? Pero de todos modos, yo no estoy seguro de que sea, no estoy seguro que estén tan separados los distintos parámetros, porque lo más importante, como mencionaba, es que tengo un problema de timescale. Y yo creo que si aumentas la cantidad de sitios, también el promotor debería tener una respuesta más rápida. Hay que pensarlo, mi experiencia personal. O sea, creo que podría tener sentido en esta dirección, que es el problema fundamental. Porque ves, la amplitud es obviamente alta, la de los pulsos. No tenés un problema umbral, es un problema más que nada de respuesta. Por eso es lo que yo creo. No me preguntan a nadie. Pero eso es lo que yo creo. Bueno, eso con respecto al segundo capítulo de la tesis, lo que se publicó en el segundo paper. Vamos con el tercero. Entonces, en tercero yo estoy... Esto es lo que ya les mencioné. Todo esto es lo que yo ya les mencioné. Todo esto ya les mencioné. Tenía el factor de transcripción, luego el promotor, luego la transcripción de ARN, mensajero y luego la proteína. Eso es lo que ya vimos antes, en el segundo capítulo. Ahora agrego esto que proviene del primer capítulo de la tesis, más o menos, que es el input externo, arriba, que venía desde antes del factor de transcripción. Como la feromona que había en la levadura afuera, por ejemplo. Podría ser otra cosa. Y esto viene, este capítulo lo hicimos justamente a reflexionar la forma de interactuar de lo que habíamos descubierto en el primer, un poco analizar, digamos, la comparación entre el primer y el segundo capítulo. Específicamente, digamos, lo que habían descubierto el grupo de Falke mezclado con lo que estábamos usando el grupo de Oye. Porque, como ven, no habíamos descubierto que la frecuencia en general estuviera dando más información. Puede ser que a nivel cuantitativo, pero lo que quiero decir es que no es que era claramente que la frecuencia en sí misma era lo que nos estaba salvando las papas. Pero se nos ocurrió una idea de que podía pasar por otro lado. Y esto a partir de lo que estábamos viendo, como yo ya les mencioné, en general las señalizaciones suelen ser por amplitud y suelen tener esta curva de Hill, esta estructura, ¿no? Esta curva dosis en respuesta me refiero. ¿Ven? Es baja, luego crece y luego salta. ¿Y qué habla? Ahí donde está. Yo les mencioné la KD previamente, también llamada Easy 50, y básicamente, para simplificar, muestra como dónde queda este lugar. Va a ser importante, como más o menos por acá queda el Easy 50. Si la curva está corrida hacia la derecha, Easy 50 es mayor. Si la curva está corrida hacia la izquierda, Easy 50 es menor. Y el N de Hill es como qué tan empinado es. Si es muy empinado, el N es alto. Si es poco empinado, el N es bajo. Si el N es bajo, es poco empinado. En cambio, en la señalización por frecuencia suele tener una relación entre el input externo y el pedido, que es la respuesta, que es el pedido en este contexto, o el valor intermedio, obviamente, que es exponencial. El periodo decrece exponencialmente en ese contexto. O la frecuencia crece exponencialmente, que es lo mismo. O sea, es diferente. Esto ocurre de Hill cuando es amplitud en general. Y esto es exponencial cuando es frecuencia en general. Y nuestra hipótesis es que quizás esta es la causa.
No que fuera frecuencia y amplitud en sí, sino que esto tenía una curva de Hill y que esto tenía una curva exponencial. De acuerdo a los respuestas. Entonces, esta es nuestra hipótesis, que lo trabajamos en el tercer capítulo, que se corresponde con el tercer paper. Entonces, acá les estoy mostrando, esto sería lo que mencioné, esta curva de Hill está corrida, ¿ven? Que está corrida hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esta es la información dada porque no lo que mencioné brevemente, la distribución beta tiene la gracia de que tiene un soporte finito y tiene una mediana que es modulable. Puede ser mayor o puede ser menor. Entonces era muy útil para mí, iba modulando la mediana, dado el soporte finito, y esto me permitía ver distintas distribuciones beta, o sea, distintas distribuciones del input externo, afuera, cuál sistema tenía más sensibilidad. Y miren, esto, entonces, lo que encontré es que la distribución beta tiene, o sea, que el sistema es sensible más o menos alineado, o sea, más o menos la curva de Hill de DC50, si está alineado, si el DC50, la curva de Hill, está alineado con la mediana de la distribución beta, es ahí donde es más sensible. O sea, la curva de Hill, es más sensible donde está el DC50, en otras palabras. Lo cual es bastante sentido medio obvio. Pero obviamente eso implica que tiene una región donde es sensible y otra región donde no es sensible, que es donde está saturada la curva de Hill, que son horizontales. Entonces ahí no está respondiendo en diagonal. En cambio, la curva exponencial tiene la gracia de que es sensible en un rango enorme. Miren la forma de la curva de Hill, ¿ven? De la exponencial, ¿ven que no satura? Acá satura, ¿ven? Acá no satura. Sigue subiendo. Por supuesto sigue subiendo dentro de cierto rango. Si yo meto muy pocos pulsos, eventualmente voy a tener pulsos dentro de la simulación numérica que estoy haciendo en la computadora. Y si yo meto demasiados pulsos, eventualmente me choco con el TEMIN, con límites biológicos o del tiempo refractario que existe. O sea, siempre dentro del rango. Pero, dentro de rangos razonables, la sensibilidad es mucho mayor a un rango mucho más alto. ¿Ven que es más plana la curva? Y acá tiene una curvita así, pero acá es como más plana en un rango mayor. Y es más plana en un rango mayor y creemos que esto es lo que está... esto es una de las cuestiones más importantes de la forma en que está ayudando la modulación por frecuencia. No porque sea modulación por frecuencia, sino porque al ser modulación por frecuencia tiene esta curva dosis de respuesta que es exponencial. Y que eso permite justamente transmitir información en un rango mayor, y en particular en un rango más alto. En otras palabras, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, las que están iniciadas, las primeras y las últimas, son las que decimos en los capítulos que nos estoy mostrando. Lo primero que mostramos es que la modulación por frecuencia sea un proceso con memoria, podría aumentar la información que se puede transmitir. O sea que la memoria sirve para transmitir más información. Después, lo que mostramos acá en estos dos capítulos son, uno, que encontramos selectividad de los promotores a distintas modulaciones en la multiplexación dinámica como consecuencia de las diferencias en sensibilidad, no porque sean los promotores sensibles en lugares diferentes, sino porque algunos son más sensibles que otros para distintas modulaciones. En tercer lugar, que la señal modulada por frecuencia podría dar sensibilidad en mayor rango, como consecuencia de la curva de dosis respuesta exponencial que mencionaba. Y en cuarto lugar, también estudiamos la causa de la herencia exponencial y sugerimos que podría ser una consecuencia de la excitabilidad a través de lo que explico ahí de la ley de Kramers, etc. Bueno, gracias. ¿Querés, Inés, empezar? ¿Le puedo decir? Inés, ¿querés empezar? Inés, ¿me escuchás? Sí, la perdimos. Está muteada. Sí, ahí, perdón, no encontraba mi botón. Sí. ¿Qué puedo empezar? Bueno, gracias. Muchas gracias por la charla.
Bueno, te hago algunas preguntas categorizadas y vemos a dónde llego. ¿Sí? Por ahí, una pregunta del capítulo 2 que no contaste, no sé, te quería pedir o invitar a que por ahí discutas un poquito por qué te parece que resulta ser beneficioso esta especie de error, o sea, en términos lo más intuitivos posible. ¿Por qué impedir que se genere un nuevo spike inmediatamente después del test refractario puede ayudar a transmitir más información? Porque uno diría, también le quita posibilidad de respuesta, perdón, se nota muy baja, ¿no? A la célula. Sí, es extremadamente, en realidad es bastante sencillo. Y es bastante intuitivo. Sé que puede parecer raro, pero es simplemente que estoy disminuyendo la varianza. Es importante, yo entiendo lo que decís, de que bueno, estoy haciendo que en algún punto el valor medio tarde más. De todos modos, por supuesto, pensá que yo estoy haciendo todo esto siempre viendo la cantidad de esto, fíjate el resultado que va a estar involucrado el logaritmo de la cantidad de pulsos, dentro de una de los resultados. Con lo cual yo lo que estoy dejando fijo es la cantidad de pulsos. Con lo cual, obviamente, si el tiempo medio es mayor como consecuencia de este tiempo refractario, bueno, tengo que balancear esas dos cosas. Si el tiempo medio es el mismo, me conviene mucho que la varianza sea menor, ¿no? Porque si la varianza es menor, obviamente estoy transmitiendo más información. Pero ahora que sí, tendría que ver qué es lo que pasa. Estoy tratando de recordar el valor, que no recuerdo realmente, el valor del periodo en función de lambda en los dos sistemas. Si recuerdo bien, había una diferencia, porque bueno, como te acordarás, el lambda era justamente exponencial, es lo que vengo diciendo acá, que el lambda es exponencial en el input externo, ¿no? Pero la curva exponencial, para la versión de Poisson versus la versión de Gompers-Mackenham, el exponente es el doble. El exponente es el doble de la de Gompers-Mackenham. Sí podría uno pensar, decir, bueno, si el exponente es el doble, entonces por ahí no estoy comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Yo lo hice de tal manera de que el periodo medio fuera el mismo para la de Poisson y la de Gompers-Mackenham. Si el periodo es el mismo... Claro, ahí tenés como una especie de conflicto entre si querés evaluar información o caso de información de alguna manera, ¿no? Si vas a alargar los tiempos o no vas a alargar los tiempos, ¿no? Claro, yo dejé fijo los tiempos, o sea, sé que es más información, dado fijo los tiempos. Ahora, si vos tenés un problema de que alargás mucho los tiempos como consecuencia para el feedback negativo global, vas a tener menos varianza, pero capaz tenés un tiempo mucho más largo y entonces lográs capturar menos pulsos. Y si tenés menos pulsos, obviamente por una cuestión de teorema central del límite vas a tener más ruido, ¿no? Por ahí esto es muy sencillo, pero te lo pregunto a vos porque es más fácil que pensarlo yo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre, o sea, ¿puedo esperar relacionar la información entre el periodo o sea, la información que aporta el periodo y la información que aporta el número de pulsos? Porque, de última, si yo mido varios periodos consecutivos, estoy también midiendo el número de pulsos, ¿no? Bueno, en promedio sí, por supuesto, en el límite, siempre se sabe el teorema central del límite. Yo lo que hice es ver cuánta información había en un periodo versus en n tendiendo a infinito. Es decir, no son independientes, Son dos límites, No es que es porque la cantidad de pulso versus el periodo, es que son dos límites. Obviamente, si uno hace una cantidad finita de pulsos, puede tener un intermedio entre un pulso e infinitos pulsos. Pero lo que no hice es ver cómo evoluciona, obviamente, entre una y otra, cómo interpola, eso no lo vi. Pero eso no es porque sea periodo versus pulso. Creo que
que hay una resonancia estocástica en el medio, pero no estoy segura, así que... Y por lo tanto es mucho más trabajo, ¿no? Porque no puedes hacer trabajo analítico, digamos, que vos pudiste Y no, porque claro, además, bueno, el trabajo analítico, como habrás visto, para un pulso, para N pulsos es muy fácil, porque tengo el teorema central. Igual fue muy lindo esto que encontré, que me sorprendió mucho, fue mi primer año de doctorado. Fue una de las cosas más lindas con lo que me hizo darme ganas de doctorado, que es que encontré que el teorema del central limita en realidad no varía tan directamente, porque tenía como consecuencia el logaritmo un término que iba como 1 sobre la raíz cúbica del tiempo, o 1 sobre la raíz cúbica de n. O sea que tendía a cero, ese término, pero tendía súper lento. Entonces, sin contar eso, obviamente, como habrás visto, ya hacer analíticamente un solo pulso era extremadamente complejo analíticamente. Y que hablar si uno intentaba hacer una cantidad de pulsos finita, distinta de uno, sería imposible. Creo que Bueno, a ver, pasemos al capítulo 3. Nada, pregunta como obvia. ¿Qué rol te parece que tiene la radio? O sea, ¿qué? pusiste una radio uniforme, ¿no? O sea, el estímulo, ¿cómo es? O sea, todas las distintas amplitudes, todas las distintas vibraciones y todas las distintas frecuencias, ¿le pusiste una instrucción uniforme o lo entendí mal? Sí, una distribución uniforme. Esto decís. No, la de frecuencia Poisson, La frecuencia media. La de frecuencias Poisson. La cosita tiene un componente estocástico acá. Me olvidé mencionar esto, brevemente, un segundo que menciono esto. El componente estocástico está en 3 lugares, acá. Uno, la frecuencia, que estoy poniendo una distribución de tengo la frecuencia media regulada, pero son pulsos estocásticamente distribuidos. En segundo lugar, tengo un ruido aditivo acá que va a ser importante después para filtrarlo con el umbral. Y en tercer lugar, el grueso de la parte estocástica la tengo acá, que es un proceso de Markov, en la transcripción de la tabla mensajero. Eso sí, tengo esas 3 regiones, tengo esos 3 espacios donde aparece la estocasticidad. Con respecto a la duración y la amplitud, en efecto es un pulso... perdón. Está bien, sí, o sea, el input, el estímulo externo tiene una distribución uniforme. Esto tiene una distribución uniforme. Esto tiene una distribución uniforme. Después, una vez que tenés la frecuencia media, o el periodo medio de los pulsos, ahí es amplitud poissoniana. Pero Exacto, sí. El valor medio es uniforme. Sí, correcto. Entonces, a ver, me da la impresión que una diferencia entre el capítulo 3 y el 2 y el 4 está en esa distribución uniforme, si no se me equivoco, ¿no? Sí. O sea, en el capítulo 2, vos supusiste que lo que tiene distribución uniforme es, creo que lo llamamos la concentración de calcio o me acuerdo, no sé, o sea... Sí, o sea, claro, o sea, que tiene una distribución, sí, correcto. Que el input externo tiene una distribución uniforme, sí. Que sería equivalente... Esto que está acá no es el estímulo externo, sino es el estímulo externo transformado de alguna manera. Pero en el capítulo 3 vos no le pones una distribución plana. Y en el capítulo 4 no. O sea, en el capítulo 4 lo que tiene distribución uniforme es el estímulo externo y lo que está en el medio tendrá la distribución que corresponde después de la transformación que tiene. Justamente, sí, correcto. Entonces, mi pregunta es, ¿suponés que el análisis del espacio de parámetros, o sea, tenés motivos para suponer que este análisis del espacio de parámetros se modifica si cambias la forma de la clave, en particular si tomas la clave del capítulo 4, que es como el que integra más cosas? Bueno, esa es una excelente pregunta. En primer lugar, recordemos que en el capítulo 4 yo pruebo 2 distribuciones, que yo no me acuerdo si llegaron a la tesis, pero creo que sí. Donde pruebo esta, no me acuerdo si les puse en la tesis, puse esta, pero también puse unas en las cuales yo estaba variando no linealmente, sino exponencialmente el input externo. Con lo cual yo tenía 2 tipos de distribuciones diferentes. Y me dieron lo mismo. Me dieron básicamente lo mismo. Okay. Eso es importante porque no es lo mismo venderse el mismo modelo en el mismo proceso que esto, pero estoy casi seguro que siendo distribuciones genéricas, me debería dar más o menos lo mismo, cualitativamente. Si tengo distribuciones patológicas, obviamente no. Puedo hacer. Seguro que puedo hacer una distribución extraña que me dé justo lo que me quiera que me dé.
Pero yo creo que si las distribuciones tienen la misma onda, no hay razones por las cuales. ¿Por qué? Porque yo estoy entendiendo físicamente qué es lo que está pasando. No es que me dio el resultado matemático y no sé qué significa. Si pensás lo que significa, que tengo esta cuestión de los promotores lentos, esta cuestión del umbral y luego esta cuestión de la sensibilidad, tiene un significado físico, biofísico, muy directo. Y no tengo razones para sospechar de ninguna manera que si yo cambiara la distribución del input a distribuciones razonables, no tengo razones para creer que cambiarían los resultados en general. El grueso de los resultados en general. Ok, entonces ahora, donde estoy un poquito confundida, estoy segura que tengo algún error en mi razonamiento, pero no lo encuentro. Probablemente porque es demasiado sencillo, pero por ahí me puedes ayudar. Centrémonos en el contexto del capítulo 4, ¿no? Primero, digo una cosa súper genérica que creo que no vale en tu trabajo y no entiendo bien por qué no vale, ¿sí? Suponete que yo tengo una variable aleatoria x con una distribución a priori p de x. Sí. Y después tengo otra variable aleatoria y con una p de grado x, ¿no? Sí. Y yo puedo calcular con eso la información mutua entre x e y. Sí. Ahora, si yo a la x le hago un cambio de variable no lineal, lo que vos quieras, mientras sea invertible, ¿sí? Correcto. La x, ahora defino una x', que es alguna f de la x, cualquier f mientras sea invertible. La información mutua entre x e y es igual que la de x' e y. Bueno, exacto. Sí, no. Esto que estás diciendo es tal cual. Ahora, si yo miro tu capítulo 4, yo tengo un estímulo externo que lo transformo en una señal modulada en amplitud o una señal modulada en frecuencia. A no ser ligas ruido, pero permitime quitar el ruido por el momento. Sí. Entonces, esa parte, suponete que no agregamos ruido en la transformación que va del estímulo externo a un pulso que puede dar distintas alturas. Y creo que no hay ruido, ¿no? En esa parte. ¿Cómo? Me parece que no hay ruido en esa parte. ¿Creen que había alguna extra? A ver, ¿cómo era esto? Para que lo miren. Por ahí la exponencial, creo que había puesto ruido en la exponencial, no recuerdo, pero sí, probablemente ahí sí. Creo que había algunos pilecitas griegas. Sí, Z en uno de esos ruiditos y... Ah, no, pero ese es en el último capítulo, que es el 2, 3, 4, el 5. ¿En el 5? El Z, eso creo que está en el 5, creo que no hay ruido en el 4, creo. No hay ruido extra, me refiero además de lo que había puesto ya en el 3. Pero digamos, déjamelo, para la discusión esta supongamos que no hay ruido, o sea que hago una transformación determinista que es esta función de Hill en el caso de la amplitud y es exponencial en el caso de la frecuencia. ¿Qué cambia la información mutua? Bueno, es una excelente pregunta. Ok, ¿sí? Ahí sí. No está mal ahí. ¿Se entendió? No está mal, se entiende la pregunta, ¿no? Entonces, lo que está pasando en realidad es más sencillo de lo que parece. Es cierto que la información mutua no cambia, pero yo tengo una situación, no cambia si yo tuviera lo mismo, pero no tengo lo mismo. Porque, a ver, está bien, ahí va un poco, quizás se relaciona con la otra pregunta que vos habías hecho. Y esto sí es importante. Esto que yo dije acá es correcto. Esto no va a cambiar, estas estructuras en general no van a cambiar si yo cambio la distribución del input y deja de ser uniforme. No va a cambiar estos valores, estos resultados generales. Si yo tengo filtrado, por el timescale lo voy a filtrar. Si yo tengo un umbral bajo, voy a dejar pasar el ruido. Pero, esto sí va a cambiar. Si yo tengo un input, ¿no? O sea, si yo tengo una distribución del input, que no es una distribución beta, sino es una distribución genérica que yo controlo, y le meto, por ejemplo, que está toda la información, que la distribución está toda concentrada en valores altos,
del input, yo voy a tener mucha sensibilidad ahí. Que es un poco lo que pasa acá, ¿no? Que si yo agarro y pongo la distribución beta con una mediana muy alta, yo voy a tener información ahí, donde está la mediana de la distribución beta. No voy a tener mucha información abajo, a valores bajos del input. Pero entonces la distribución del input acá sí importa. Yo no estoy cambiando la información mutua, es determinista, como vos decís, pero sí importa la distribución del input externo. Yo acá, y eso es lo importante, yo estoy comparando esto con la misma distribución del input externo. Eso sí es importante, que yo esté comparando la misma distribución externa. Para frasear a ver si entendí bien. O sea, vos tenés, por un lado, un input externo que tiene una distribución de probabilidad que vos elegís, puede ser la beta, la uniforme, la que quieras. Por otro lado, el estímulo externo lo transformás determinísticamente a una variable intermedia, que va a ser una amplitud o una frecuencia, y en consecuencia, eso va a darte una distribución de probabilidad intermedia. Sí, ¿Sí? exacto. Y recién después viene la parte ruidosa, Exacto. que sería transformar de la variable intermedia a la cantidad de árboles mensajeros, y la distribución intermedia es distinta, o sea, está toda concentrada en un valor, por en el caso de amplitud, porque la función de Hill achata todo, no sé, y es más separadita en el caso de la exponencial, entonces tengo más posibilidad de encontrar la respuesta. Exacto. ¿Está bien esto? Eso es lo que está pasando. Ok. O sea, ya es que no es que estoy metiendo ruido antes, no es que estoy metiendo ruido arriba, es que lo estoy distorsionando. La pregunta que seguía era, si era el ruido la variable relevante, ¿cómo elegís ese ruido para no comparártelas con manzanas? Digamos, ¿cómo haces? Pero si no es el ruido lo relevante, entonces no tenemos que discutir esa pregunta. No es el ruido. También quiero mencionar brevemente que en realidad todo este proceso, el grueso de la parte estocástica, bueno, sin contar la parte de Poisson, obviamente, está en el proceso de Markov. No tanto, es mucho menos importante la parte del ruido aditivo. He hecho comparaciones y es mucho menos importante. Es importante porque si no me va a dar cualquier cosa con la cuestión del umbral. No es que no sea importante, es importante. Pero a nivel de la cantidad de información puntualmente no es tan importante la cuestión del umbral. Ok. Contestada esa pregunta, creo que tu capítulo 4 me convence de que la codificación en frecuencia tiene, dices, tengo un poquito de dificultad de que la codificación, o sea, el capítulo 4 me da la impresión que tenés un argumento convincente para, digamos, decir, la codificación en frecuencia vale la pena, digamos, porque, digamos, transmite información en rango más amplio de distribuciones a priori, de medianas, etc., ¿no? Pero todavía tengo un poquito de dificultad de entender algo del capítulo 3, El 3, sí. que es lo siguiente, y es que